Tras la muerte de nuestros padres en un accidente de coche, mi codiciosa hermana exigió toda la herencia de $12 millones. Yo dije, bien. Pero nunca vuelvas a contactarme. Ella sonrió con aire de suficiencia, perfecto. 3 meses después. Me llamo Jessica, y tengo 32 años. Al crecer en nuestra casa de clase media en Connecticut, nunca imaginé que perdería a mis padres en un único y trágico accidente de coche, y mucho menos que enfrentaría la traición máxima de mi propia hermana. Cuando el testamento de nuestros padres reveló una sorprendente herencia de $12 millones, algo cambió en Megan. La hermana con la que una vez construí fuertes de manta se transformó ante mis ojos, su rostro familiar endureciéndose por la codicia al exigir todo lo que nuestros padres habían dejado atrás. No tenía ni idea de que su victoria sería tan efímera, o de que el karma golpearía con una sincronización tan perfecta. Si estás viendo esto ahora, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, y suscríbete para escuchar cómo se hizo justicia finalmente cuando el perfecto plan de mi hermana se desmoronó espectacularmente. Cuando recuerdo nuestra infancia, los recuerdos que afloran primero son los de Megan y yo corriendo entre los aspersores en el jardín trasero, nuestras risas mezclándose con el aire del verano. Yo tenía 7 años y ella 9, nuestro vínculo fraternal parecía inquebrantable. Nuestro padre, Robert, trabajaba como ingeniero en una empresa local de equipos médicos, a menudo trayendo a casa prototipos e ingeniosos aparatos para que nos maravilláramos. Nuestra madre, Eleanor, enseñaba literatura en el instituto local, su pasión por los libros llenaba nuestra modesta casa colonial de 4 dormitorios con estanterías desbordantes y el olor a libros de bolsillo desgastados. De ninguna manera éramos ricos, pero nunca nos faltó nada importante. Papá siempre estaba trasteando en el garaje, trabajando en proyectos paralelos incluso después de largos días en la oficina. Pocos sabíamos que uno de esos proyectos lo cambiaría todo. Cuando tenía 15 años, papá desarrolló un dispositivo innovador que revolucionó la monitorización no invasiva de la glucosa para diabéticos. Su empresa vio el potencial de inmediato y aceleró el desarrollo. En 2 años, el dispositivo fue patentado y entró en producción, con hospitales y clínicas de todo el país haciendo pedidos. Lo que comenzó como un modesto proveedor de equipos médicos se transformó en un líder en tecnología de la salud, con el invento de papá como su producto estrella. A pesar del éxito de la empresa y la posición ascendente de papá, nuestros padres se mantuvieron notablemente sencillos. Se quedaron en la misma casa, conducían coches sensatos y continuaron sus carreras. Mamá decía, el dinero cambia de dirección, no a la gente, cada vez que Megan sugería mudarnos a una casa más grande o comprar coches de lujo. Los únicos cambios visibles fueron una renovación en el espacio de trabajo del garaje de papá y vacaciones familiares anuales que se volvieron un poco más exóticas. Megan y yo empezamos a divergir en nuestra adolescencia. Mientras yo heredé el pragmatismo y la mentalidad de servicio de nuestros padres, Megan se centró cada vez más en las apariencias y el estatus. Cuando se fue a la universidad, a una cara universidad privada, la transformación se aceleró. Se unió a la hermandad más exclusiva, se hizo amiga de hijas de ejecutivos ricos, y empezó a salir con Bradley, un estudiante de economía con ambiciones de gloria en Wall Street. Para cuando se graduó, la chica que una vez me ayudó a rescatar gusanos de la acera después de las tormentas era casi irreconocible. Sus llamadas a casa se hicieron menos frecuentes, generalmente coincidiendo con solicitudes de dinero para un nuevo apartamento en Nueva York o ropa de trabajo de diseñador para su puesto de marketing de nivel inicial. Bradley y Megan se casaron en una ceremonia extravagante que hizo a nuestros padres hacer una mueca por el coste, aunque pagaron por ella sin quejarse. Mientras tanto, yo completé mi licenciatura en educación y empecé a enseñar educación especial en una escuela primaria cerca de nuestra ciudad natal. Megan no hizo ningún intento de ocultar su decepción por mi elección de carrera. Todo ese potencial desperdiciado pintando con los dedos con niños, comentó una vez en una cena familiar, haciendo que nuestra madre casi se ahogara con su vino. Bradley a menudo dirigía las conversaciones hacia oportunidades de inversión, sugiriendo que nuestros padres deberían poner su dinero a trabajar en lugar de mantenerlo en lo que él llamaba inversiones tradicionales de bajo rendimiento. Papá escuchaba cortésmente antes de cambiar de tema. A medida que la empresa de papá seguía creciendo, con expansiones a mercados internacionales y patentes adicionales, el patrimonio neto de nuestros padres aumentó sustancialmente. Sin embargo, se mantuvieron discretos sobre sus finanzas, incluso con nosotras. Mamá todavía recortaba cupones, y papá todavía cambiaba el aceite de sus coches él mismo.
La última vez que estuvimos todos juntos fue para su 35 aniversario de bodas. Papá reservó una habitación privada en su restaurante italiano favorito, nada elegante, pero significativo para ellos porque tuvieron su primera cita allí. Meghan llegó una hora tarde, y Bradley no dejaba de revisar su teléfono para ver las actualizaciones del mercado durante toda la cena. Cuando papá mencionó con orgullo que yo había sido nominada para el premio al maestro del año, Meghan puso los ojos en blanco. Enhorabuena por ser la mejor ganando el salario mínimo, murmuró, lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Mamá le dirigió una mirada de desaprobación, pero el momento pasó cuando papá sacó sus regalos de aniversario. Mamá había restaurado la primera mesa de dibujo de papá, la misma donde había esbozado su invento revolucionario. Papá le regaló a mamá una primera edición de su novela favorita, comprada en secreto a través de un vendedor de libros raros. La genuina alegría en sus rostros al intercambiar estos regalos pensados, no monetarios, pareció irritar a Meghan, quien intercambió miradas con Bradley al salir del restaurante. Mamá me abrazó fuerte y susurró, nunca pierdas de vista lo que realmente importa, Jessie. 2 semanas después, un martes por la noche lluvioso, recibí la llamada que lo cambió todo. Mamá y papá regresaban a casa de un evento benéfico cuando un camión cruzó la mediana de la autopista. El impacto fue inmediato, y según el agente de policía con voz solemne al teléfono, no sufrieron. Llamé a Meghan inmediatamente, mi voz quebrándose al compartir la noticia impensable. Por un breve momento, volví a escuchar a mi hermana, no a la mujer preocupada por el estatus en la que se había convertido, sino a la niña que me había tomado de la mano el primer día de kindergarten. Nos encontramos en el hospital, cayendo en los brazos la una de la otra en la estéril sala de espera, nuestro dolor compartido uniendo momentáneamente la creciente distancia entre nosotras. Mientras identificábamos las pertenencias de nuestros padres, el reloj de oro que papá siempre llevaba y la agenda de cuero desgastada de mamá, pensé que quizás esta tragedia podría volver a unirnos. No tenía ni idea de que en cuestión de días descubriría cuán equivocada estaba. Los días posteriores a la muerte de nuestros padres pasaron en un torbellino de arreglos y papeleo. Yo me hice cargo de la planificación del funeral, coordinando con la iglesia de la que nuestros padres habían sido miembros durante 30 años y seleccionando lecturas que reflejaran sus valores y espíritu. Mientras tanto, Meghan parecía extrañamente distraída, pasando horas en el despacho de papá en casa, hurgando en archivadores y cajones del escritorio. La hermana de nuestra madre, la tía Carol, también lo notó. Tu hermana no ha dejado de mirar esos documentos financieros desde que llegó, observó en voz baja mientras preparábamos el almuerzo para los parientes que habían venido a presentar sus respetos. El duelo afecta a todos de manera diferente, respondí, aunque un pequeño nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. La mañana del funeral, Meghan llegó en un Lexus nuevo, con las etiquetas temporales aún pegadas en la ventanilla. Cuando el tío Frank comentó el coche, ella mencionó algo sobre la necesidad de fiabilidad durante este momento difícil antes de cambiar rápidamente de tema. El servicio en sí fue hermoso y desgarrador a partes iguales. La iglesia estaba repleta de colegas, estudiantes, vecinos y amigos cuyas vidas habían sido tocadas por nuestros padres. Todo el equipo de investigación de papá vino, muchos compartiendo historias de su tutoría e integridad. Antiguos estudiantes hablaron entre lágrimas sobre la influencia de mamá en su amor por la literatura y el aprendizaje. A pesar de todo, noté que Meghan revisaba su teléfono repetidamente, su atención aparentemente en otro lugar. A pesar de la efusión de amor por nuestros padres durante el elogio final pronunciado por el amigo y socio de negocios de papá de toda la vida, David, Meghan se levantó bruscamente y salió sigilosamente de la iglesia. Llamada importante, susurró mientras pasaba a mi lado. No regresó hasta que el servicio había terminado y la gente ya se dirigía al cementerio para el entierro. En la recepción posterior, David me apartó, su amable rostro preocupado. Jessica, no quiero añadir a tu carga ahora mismo, pero pensé que deberías saberlo. Meghan me contactó hace unas 3 semanas, antes del accidente, haciendo preguntas detalladas sobre la participación de tu padre en la empresa y sus otras inversiones. La información se asentó incómodamente. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Nada específico. Le sugerí que hablara directamente con tu padre sobre cualquier preocupación financiera. Él me palmeó la mano. Tu padre era un hombre reservado con los asuntos de dinero, incluso conmigo, pero también era muy metódico. Estoy seguro de que sus asuntos están en perfecto orden.
Al día siguiente, nos reunimos con el abogado de nuestros padres, el señor Harrison, en su oficina del centro. El espacio emanaba profesionalismo de antaño, con paneles de madera oscura y libros de leyes encuadernados en cuero revistiendo las paredes. El señor Harrison había sido el abogado de nuestros padres durante décadas, manejando todo, desde sus testamentos hasta las patentes de los inventos de papá. Ofreció sinceras condolencias antes de explicar que nos guiaría a través del patrimonio de nuestros padres. Yo esperaba conocer la casa, quizás algunas cuentas de jubilación y seguros de vida. Nada me preparó para las siguientes palabras del señor Harrison. El patrimonio de sus padres está valorado en aproximadamente 12 millones de dólares, afirmó, ajustando sus gafas de lectura. Yo jadeé audiblemente, mientras que los ojos de Megan se agrandaron, un cambio visible en su comportamiento al enderezarse en su silla. Eso es imposible, balbuceé, vivían de manera tan modesta. El señor Harrison asintió comprensivamente. Los inventos de su padre se volvieron cada vez más valiosos a medida que la empresa se expandía. Además, hizo varias astutas inversiones tempranas en startups de tecnología de la salud que se desempeñaron excepcionalmente bien. Sus padres eran bastante ricos, pero prefirieron vivir de acuerdo con sus valores en lugar de sus medios. Mientras el señor Harrison continuaba describiendo los activos, noté que Megan tomaba notas detalladas, ocasionalmente subrayando cifras con su bolígrafo. Cuando la reunión concluyó, inmediatamente comenzó a preguntar sobre el cronograma de distribución y si alguno de los activos era líquido. Esa noche, mientras ordenábamos las pertenencias de nuestros padres en su casa, estalló el primer conflicto real. Megan declaró que se llevaría toda la colección de joyas de mamá, incluido el collar de diamantes que papá le había regalado para su 30 aniversario. Debería tenerlo, insistió Megan, ya colocando piezas en una bolsa de terciopelo que había traído. Yo sí aprecio las cosas finas. Mamá lo sabía. El comentario dolió. Esto debería dividirse por igual, repliqué. Mamá querría que ambas tuviéramos piezas significativas. Megan se burló. Probablemente solo las pondrás en un cajón en algún lugar. ¿Qué sentido tiene tener cosas bonitas si no se usan y se exhiben correctamente? Durante los días siguientes, noté que Megan llegaba con cajas vacías, empaquetando sistemáticamente obras de arte, cristalería y plata. Cuando cuestionaba ciertos artículos, respondía bruscamente que simplemente se desperdiciarían conmigo. Una tarde, la oí hablar por teléfono con Bradley en la cocina. Es incluso mejor de lo que pensábamos, decía en voz baja. Harrison dice que es completamente líquido en 60 días. Bradley llegó más tarde ese día, portapapeles en mano, ayudando a Megan a inventariar muebles y objetos de valor. Mientras susurraban en la sala de estar, capté fragmentos de su conversación, incluyendo a Bradley diciendo, una vez que tengamos la cantidad completa, podríamos finalmente saldar antes de notarme y cambiar abruptamente de tema. Esa noche, acostada en mi antigua habitación de infancia, miraba al techo, preguntándome qué le había pasado a la hermana que una vez rechazó una bicicleta nueva porque pensó que el dinero debería ir a un refugio de animales local. Algo había cambiado en Megan, algo más allá del dolor normal, y no podía quitarme la sensación de que lo peor estaba por venir. La lectura formal del testamento tuvo lugar una semana después en la oficina del señor Harrison. Megan llegó acompañada de Bradley, ambos vestidos como para una reunión de negocios en lugar de un asunto familiar. El señor Harrison explicó cuidadosamente que nuestros padres habían dejado un testamento sencillo, con el patrimonio a dividirse por igual entre Megan y yo, después de legados caritativos específicos a la biblioteca local y a la universidad de la que papá había sido alumno. Cuando el señor Harrison terminó, noté que los hombros de Megan se tensaban, sus dedos apretando su cartera de cuero. ¿Hay algún problema, Megan?, preguntó el señor Harrison, notando también su reacción. En realidad, sí, respondió, su voz adquiriendo un filo que reconocí de las discusiones de la infancia. No creo que una división 50/50 sea justa, o lo que nuestros padres habrían querido si lo hubieran pensado bien. El señor Harrison pareció sorprendido. Sus padres fueron bastante claros sobre sus deseos de distribución equitativa. Megan se inclinó hacia adelante. Pero las circunstancias cambian. Jessica tiene un trabajo estable con pensión. Vive de manera sencilla y no tiene las obligaciones financieras que yo tengo. Antes de que pudiera responder, Megan continuó, Bradley y yo tenemos una hipoteca en Manhattan, importantes oportunidades de inversión que requieren capital, y,
y dudó brevemente, hemos acumulado algo de deuda que esta herencia podría resolver. ¿Cuánta deuda?, pregunté, sorprendida por esta revelación. Megan intercambió miradas con Bradley antes de responder, unos 300.000 en tarjetas de crédito, además de que nuestra hipoteca está bajo el agua desde el cambio del mercado. Estaba atónita. A pesar del obvio gusto de Megan por el lujo, no tenía ni idea de que estaban en problemas financieros. Quizás necesites asesoramiento financiero más que una herencia desigual, sugerí. Podríamos usar parte del dinero para ayudarte a reestructurar tu deuda. Pero Bradley interrumpió, su voz suave mientras cambiaba lo que reconocí como su tono de venta. Lo que Megan quiere decir es que tenemos oportunidades de inversión únicas que podrían multiplicar esta herencia. Sería financieramente irresponsable no capitalizar estas condiciones del mercado. La conversación se deterioró rápidamente cuando Megan comenzó a sacar a relucir incidentes de la infancia como prueba de favoritismo parental. ¿Recuerdas cuando papá te ayudó a comprar tu primer coche pero me hizo trabajar por el mío?, exigió. ¿O cómo mamá pagó tu certificación de enseñanza pero cuestionó mi título de marketing? Estaba desconcertada por su memoria selectiva. Papá me ayudó con mi coche porque yo trabajaba a tiempo parcial en una organización sin fines de lucro. Tú ganabas el doble de mi salario en tu pasantía corporativa. Y mamá cuestionó tu título porque cambiaste de especialidad 4 veces, no porque no te apoyara. La reunión terminó sin nada resuelto. El señor Harrison sugirió que nos tomáramos un tiempo para considerar las opciones. En un intento de reconciliación, sugerí reunirnos para almorzar al día siguiente en el Riverside Café, un lugar neutral donde podríamos discutir compromisos. Cuando Megan llegó, no estaba sola. Una mujer de rasgos afilados con un traje impecable la acompañaba, presentándose como Sarah Miller, la abogada de Megan. ¿Trajiste a un abogado a almorzar?, pregunté incrédula. Megan se encogió de hombros. Necesito a alguien que proteja mis intereses. Lo que debería haber sido una discusión familiar privada escaló rápidamente a una negociación cuasi legal, con Miller sugiriendo que nuestros padres habían mostrado una clara preferencia por Megan en los últimos años. Cuando desafié esta afirmación absurda, señalando que nuestros padres me habían visitado con más frecuencia simplemente porque yo vivía más cerca, la respuesta de Megan me dejó sin palabras. Te visitaban por obligación, espetó, lo suficientemente alto como para que los comensales cercanos se giraran a mirar. Conmigo, realmente se divertían. Siempre estaban decepcionados con tus elecciones de vida. La escena pública terminó con Megan y su abogada marchándose abruptamente, dejándome sentada sola con ensaladas intactas y miradas de curiosos observadores. Esa noche, comenzaron los mensajes de texto. Primero, acusaciones, siempre los manipulaste con tu actitud de niña buena. Luego, ultimátums, o aceptas una división 70/30, o impugnaré el testamento y esto se alargará durante años. Finalmente, amenazas veladas, tengo pruebas de que papá no estaba pensando con claridad cuando firmó el último testamento. ¿Realmente quieres que eso se haga público? La situación empeoró cuando empecé a recibir llamadas de familiares lejanos. Mi prima Brenda llamó llorando, preguntando por qué estaba escondiendo las joyas de familia que Megan decía que pertenecían a todos. El tío Bob cuestionó si yo había influido en las decisiones comerciales de papá antes de su muerte. Quedó claro que Megan estaba contactando sistemáticamente a los parientes, contando narrativas que me presentaban como manipuladora y codiciosa. Mi mejor amiga, Emily, se convirtió en mi salvavidas durante este tiempo, ofreciendo tanto apoyo emocional como consejo práctico. Mi compañera de universidad practica derecho de familia, me dijo mientras tomábamos café en mi apartamento. Esto es acoso escolar de manual. Megan está intentando desgastarte. A través de los contactos de Emily, descubrí algo inquietante. Megan había consultado con 3 abogados de sucesiones diferentes en las semanas anteriores a la muerte de nuestros padres. Uno de ellos, indiscreto después de unas copas en un evento de la Asociación de Abogados, le mencionó a la amiga de Emily que Megan había estado preguntando sobre formas de impugnar testamentos por motivos de incapacidad mental casi un mes antes del accidente. La revelación me dejó físicamente enferma. ¿Megan había estado planeando esto incluso mientras nuestros padres estaban vivos? Mis sospechas se confirmaron cuando Bradley apareció sin previo aviso en mi apartamento una noche. Su habitual comportamiento elegante estaba en pleno apogeo mientras explicaba que había venido a razonar conmigo.
Megan está muy emotiva ahora mismo, explicó, sentándose en mi sofá como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios. El duelo afecta a las personas de manera diferente. ¿Es por eso que ha estado llamando a miembros de la familia con mentiras sobre mí?, pregunté. Bradley tuvo la cortesía de parecer momentáneamente incómodo. Los desacuerdos familiares se vuelven complicados, pero estoy aquí para hablar de soluciones. Su propuesta era asombrosa en su audacia. Yo renunciaría a mi reclamo sobre el patrimonio excepto por unos generosos $500,000, cediendo el resto a Megan. De esta manera, todos obtienen lo que necesitan, explicó, como si me estuviera haciendo un favor. Sigues enseñando y viviendo de manera sencilla. Megan se encarga de la cantidad mayor, y nadie tiene que lidiar con costosas batallas legales. Cuando me negué, su fachada amigable se resquebrajó ligeramente. Megan no se detendrá, ¿sabes? Luchará contra esto durante años si es necesario. Pregúntate si la mitad del dinero vale la pena perder tu paz mental. Mientras se iba, sus últimas palabras me helaron. La familia debería permanecer unida, Jessica. No hagas que Megan tenga que elegir entre tú y lo que se merece. Sola en mi apartamento esa noche, me di cuenta de que la hermana que creía conocer se había ido, reemplazada por alguien dispuesta a destruir nuestra relación por dinero que a nuestros padres nunca les había importado ni siquiera exhibir. 3 días después de la visita de Bradley, un mensajero entregó un sobre grueso que contenía una notificación legal formal de que Megan estaba impugnando el testamento de nuestros padres por motivos de influencia indebida. La declaración jurada adjunta contenía acusaciones tan falsas y dolorosas que apenas pude terminar de leer. Megan afirmaba que durante los últimos meses de nuestro padre, yo lo había aislado sistemáticamente de ella, manipulándolo para que mantuviera la distribución equitativa en el testamento a pesar de su claro deseo de proveer más generosamente a Megan. El documento me pintaba como calculadora y manipuladora, sugiriendo que me había aprovechado del deterioro cognitivo de nuestra madre para asegurar mi parte igual del patrimonio. Cada afirmación estaba fabricada, retorciendo interacciones inocentes en manipulaciones siniestras. Una cena que yo había organizado para el aniversario de nuestros padres se convirtió en una oportunidad para impedir el acceso de Megan. Mis llamadas telefónicas semanales a mamá se transformaron en monitorear y controlar las comunicaciones. El ataque legal continuó cuando supe que Megan había contratado a un investigador privado para documentar mis actividades. Emily vio el mismo coche estacionado cerca de mi apartamento durante 3 días seguidos y anotó la matrícula. Su contacto en las fuerzas del orden confirmó que pertenecía a una firma de investigación privada especializada en vigilancia para casos civiles. El estrés comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. El sueño se volvió esquivo, interrumpido por el rechinamiento de dientes y sueños de ansiedad en los que buscaba a mis padres en casas vacías. Ataques de pánico me asaltaban en los pasillos de los supermercados y durante las reuniones escolares. El doble trauma del duelo y la traición me dejaron sintiéndome vacía, realizando los movimientos de la vida diaria mientras me desmoronaba emocionalmente. Mi director notó mi condición deteriorada y me sugirió amablemente que tomara un permiso personal. Los niños te necesitan en tu mejor momento, dijo amablemente. Tómate tiempo para sanar. Con renuencia, acepté un mes de permiso, usando el tiempo para comenzar terapia con la doctora Williams, una consejera de duelo especializada en conflictos familiares. Estás experimentando un duelo complicado, explicó durante nuestra segunda sesión. El proceso natural de duelo está siendo interrumpido e intensificado por este conflicto de herencia. Las acciones de tu hermana te están obligando a defenderte cuando deberías estar procesando tu pérdida. El único punto brillante durante este periodo oscuro fue mi amistad con Mark, un profesor de historia en mi escuela. Comenzó a visitarme a diario, trayendo sopa casera y pan fresco, sentándose tranquilamente conmigo cuando las palabras fallaban. Su presencia constante se convirtió en un ancla cuando todo lo demás parecía estar a la deriva. Mi hermano y yo no nos hablamos durante 5 años después de la herencia de nuestra abuela, compartió una noche. El dinero revela quiénes son realmente las personas. Mientras recogía álbumes de fotos de la casa de mis padres, descubrí algo que confirmó mis peores temores sobre hasta dónde llegaría Megan, un pequeño dispositivo de grabación, cuidadosamente colocado detrás de los libros en la estantería de la sala de estar. Con manos temblorosas, me enfrenté a Megan por teléfono inmediatamente. ¿Estás espiando la casa? La casa de nuestros padres, exigí. Su respuesta fue escalofriantemente práctica.
Necesito pruebas. Estás ocultando activos. Mi abogado recomendó documentación. La confrontación final tuvo lugar en la cocina de nuestros padres, donde todavía colgaban fotos familiares en el refrigerador, incluyendo una de Megan y yo haciendo un muñeco de nieve, nuestros jóvenes rostros enrojecidos por el frío y la felicidad. Había venido a recoger mis pertenencias restantes cuando Megan llegó inesperadamente. Harrison llamó, dijo sin preámbulos. Dice que estás siendo difícil para liberar fondos mientras se impugna el testamento. El tribunal congeló el patrimonio porque tú impugnaste el testamento, le recordé. Por supuesto que no se pueden distribuir fondos. La compostura cuidadosamente mantenida de Megan finalmente se resquebrajó. Necesito ese dinero ahora, no después de años de basura legal. Bradley tiene inversores esperando. Cuando volví a sugerir que quizás el asesoramiento financiero abordaría mejor sus problemas, Megan se rió amargamente. No tienes ni idea de lo que cuesta la vida real. Tu pequeño salario de profesora y tu modesto apartamento. Juegas a ser moralmente superior mientras juzgas mi estilo de vida. No juzgo tu estilo de vida, repliqué. Juzgo lo que estás dispuesta a hacer para mantenerlo. La discusión escaló hasta que Megan entregó su ultimátum, con las manos planas sobre la encimera de la cocina donde una vez horneamos galletas de Navidad con mamá. Firma todo excepto los 500.000 que ofreció Bradley, o te juro que alargaré esto hasta que los abogados se queden con la mitad de todos modos. Sus ojos, tan parecidos a los de nuestra madre en color pero nada en calidez, me miraron fijamente. Ya he gastado contra la herencia esperada. Necesito esto, y no me echaré atrás. El señor Harrison confirmó que la amenaza de Megan era viable. Ha preparado documentación extensa, aunque en gran parte está fabricada. Refutar cada afirmación llevará tiempo y considerables gastos legales. Esto podría tardar fácilmente de 2 a 3 años en resolverse, con porciones significativas del patrimonio destinadas a honorarios legales. Esa noche, me senté en el jardín de mis padres, donde papá nos había enseñado los nombres de las constelaciones y mamá había prensado flores para marcapáginas. La idea de que su legado fuera devorado por batallas legales y odio entre hermanas era insoportable. El dinero nunca había sido importante para ellos. Lo que valoraban era la familia, la integridad, su vida compartida de propósito y amor. Por la mañana, había tomado mi decisión. Me alejaría con la porción no impugnada en lugar de librar una prolongada batalla legal que destruiría lo que quedaba de nuestra familia y agotaría el patrimonio. Calculé que, después de los legados específicos y las consideraciones fiscales, podría quedarme con aproximadamente $500.000 sin la objeción de Megan. Era mucho menos que mi parte legítima, pero me permitiría preservar mi salud mental y honrar la memoria de nuestros padres a mi manera. La reunión de firma en la oficina del señor Harrison se sintió como rendirse a una situación de rehenes emocional. Megan llegó con Bradley y su abogada, los tres vestidos impecablemente, como si estuvieran celebrando una victoria empresarial. El señor Harrison no pudo ocultar su desaprobación al presentar los documentos que renunciarían a mi reclamo sobre la mayor parte del patrimonio. ¿Estás segura de esto, Jessica?, preguntó en voz baja. La evidencia que Megan ha presentado es cuestionable en el mejor de los casos. Con tiempo, podríamos impugnar estas afirmaciones eficazmente. Asentí, evitando la mirada de Megan. Estoy segura. Quiero que esto termine. Mientras firmaba mi nombre en los documentos, el rostro de Megan reveló una sonrisa fría que nunca antes había visto. Perfecto, dijo, examinando la firma. Sabía que entrarías en razón. Lo que dolió más que perder la herencia fue la negativa de Megan a siquiera discutir los artículos sentimentales. Cuando pregunté sobre dividir los álbumes de fotos familiares y los adornos navideños que nuestra madre había coleccionado para cada una de nosotras, la respuesta de Megan fue rápida y cortante. El acuerdo cubre todos los activos. Si querías recuerdos, deberías haber negociado eso por separado. Bradley revisó el papeleo con ojos calculadores, susurrando ocasionalmente aclaraciones a Megan. Ni una sola vez reconoció la relación familiar que se estaba destruyendo ante él, tratando la situación como puramente transaccional. Mientras se preparaban para irse, Megan se detuvo en la puerta. Creo que lo mejor es que nos tomemos un tiempo separadas, dijo, sin mirarme a los ojos. Para sanar. Las palabras eran correctas, pero el tono era equivocado, como el de una actriz recitando líneas sin comprender su significado.
¿Cuánto tiempo?, pregunté. Se encogió de hombros. Estaré ocupada con algunos proyectos importantes. Me pondré en contacto cuando las cosas se tranquilicen. Ambas sabíamos que no tenía intención de ponerse en contacto. El fin de semana siguiente, vacié mi antigua habitación de infancia mientras Megan estaba fuera en lo que Bradley describió como unas vacaciones merecidas después del acuerdo. Cada libro, animal de peluche y certificado escolar se sentía cargado de recuerdos que Megan había considerado inútiles en comparación con sus contrapartes monetarias. Emily y Mark me ayudaron a mudarme de mi cómodo condominio a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. La reducción fue necesaria después de tomar un permiso sin goce de sueldo de la enseñanza, aunque el acuerdo me mantendría financieramente segura. Ella pudo haber obtenido el dinero, pero tú mantuviste tu integridad, dijo Emily mientras desempacábamos cajas de la cocina. Eso vale más que 12 millones. En lugar de dejar que el dinero del acuerdo se quedara en la amargura, decidí honrar a mis padres de una manera que ellos habrían apreciado. Establecí una beca conmemorativa en el instituto donde mamá había enseñado, destinando $200,000 para ayudar a estudiantes desfavorecidos a seguir carreras de enseñanza. El periódico local publicó un pequeño artículo sobre la beca, citándome sobre el compromiso de nuestros padres con la educación y el servicio comunitario. Evité cuidadosamente cualquier mención de la disputa de la herencia. Las cuentas de redes sociales de Megan comenzaron a llenarse de pruebas de su ganancia inesperada. Fotos de una nueva y extensa casa en un exclusivo suburbio, su muñeca adornada con un reloj que reconocí como costando más que mi salario anual de profesora. Bradley de pie orgullosamente junto a un Tesla con una matrícula personalizada. Lo más sorprendente fue una entrevista en una revista de negocios local donde Megan se describía a sí misma como una empresaria e inversora ángel, lanzando un concepto de hostelería de lujo. El artículo mencionaba su capital recientemente adquirido sin especificar su origen, creando la impresión de un éxito logrado por sí misma. Mientras Megan documentaba su frenesí de gastos, yo me centré en reconstruir mi vida. Volví a enseñar, encontrando consuelo en las necesidades sencillas y el afecto genuino de mis estudiantes. Me ofrecí como voluntaria en el grupo de apoyo al duelo que la doctora Williams había recomendado, ayudando finalmente a facilitar sesiones para otros que experimentaban distanciamiento familiar. Y mi amistad con Mark se profundizó gradualmente en algo más. Su tranquila fortaleza y naturaleza auténtica, un marcado contraste con los valores materialistas que habían consumido a mi hermana. Un encuentro casual con David, el socio de negocios de mi padre, proporcionó la primera pista de que no todo iba bien en el nuevo imperio de Megan. Nos encontramos en una subasta benéfica en beneficio del hospital donde los dispositivos de papá se usaron por primera vez. Estoy preocupado por algunas de las decisiones comerciales de Megan, me confió mientras examinábamos los artículos de la subasta silenciosa. Se me acercó para invertir en el nuevo fondo de cobertura de Bradley. Las ganancias proyectadas son sospechosamente altas, y cuando pedí documentación, Bradley se volvió evasivo. David negó con la cabeza. Tu padre era metódico, investigando inversiones durante meses antes de comprometer fondos. Megan parece estar tomando decisiones impulsivas con grandes sumas. Sus palabras fueron proféticas. En cuestión de semanas, comenzaron a circular rumores en los círculos financieros sobre las estrategias de inversión de Bradley. Una antigua colega de Megan mencionó en un happy hour de profesores que varios clientes se habían retirado de la firma de Bradley después de cuestionar sus métodos. Más preocupante fue la llamada de la tía Carol. Megan está vendiendo la casa de vuestros padres, dijo, su voz tensa de desaprobación. El agente inmobiliario está organizando una venta de bienes la próxima semana. Si hay algún artículo personal que quieras salvar, esta podría ser tu última oportunidad. No pude soportar asistir a la venta de bienes, enviando a Mark en mi lugar para rescatar cualquier foto familiar o recuerdo restante. Regresó con una pequeña caja, su expresión sombría. La mayoría de los artículos personales ya se habían ido, informó. Pero la ama de llaves, la señora Díaz, había guardado algunas fotos y el libro de recetas de tu madre. Me pidió que te los diera. Las tarjetas de recetas escritas a mano, manchadas con extracto de vainilla y huellas de mantequilla, me hicieron llorar lágrimas que creía agotadas. Una semana después, llegó un paquete anónimo que contenía varios álbumes de fotos y una nota: esto no debería venderse a extraños. Tu madre querría que lo tuvieras. Reconocí la letra de la señora Díaz, su pequeño acto de bondad un marcado contraste con la insensibilidad de mi hermana.
Mientras Meghan se rodeaba de adquisiciones materiales, noté un patrón curioso en el comportamiento de nuestra familia extendida. Los parientes que inicialmente habían creído las historias de Meghan comenzaron a contactarme de nuevo. Mi prima Brenda me invitó al recital de ballet de su hija. El tío Bob llamó para compartir recuerdos de papá. Parecía que el estilo de vida extravagante que Meghan ostentaba en las redes sociales estaba generando preguntas sobre sus afirmaciones de mi manipulación financiera. La gente no es tonta, observó Emily. Pueden hacer cálculos. Si supuestamente te apropiaste de la herencia, ¿por qué enseñas educación especial mientras Meghan compra propiedades vacacionales? Mantuve un silencio digno sobre el acuerdo, sin contradecir nunca la narrativa de Meghan, pero centrándome en honrar a nuestros padres a través de la beca y la participación comunitaria. La Junta Educativa Local reconoció la beca conmemorativa con una pequeña ceremonia, entregándome una placa que ahora cuelga en mi aula junto a una foto de mamá leyendo a sus alumnos. A pesar de todo, esperé a que el dolor se suavizara, a que la sensación de traición se atenuara. Algunos días eran mejores que otros. En el cumpleaños de mamá, coloqué flores en sus tumbas sola. Meghan había enviado un arreglo impersonal entregado por una floristería de alta gama. Me pregunté si alguna vez reflexionaba sobre lo que nuestros padres pensarían de sus elecciones, o si la comodidad de la riqueza había eclipsado por completo tales consideraciones. No tenía forma de saber que las respuestas a estas preguntas llegarían antes, y de manera más dramática, de lo que podría haber imaginado. Exactamente 2 meses después de que se finalizó el acuerdo, estaba calificando trabajos en mi aula después de la escuela cuando Emily entró, agitando su teléfono. «Tienes que ver esto», dijo, mostrando la sección financiera del periódico de la ciudad en su pantalla. Los titulares me dieron un sobresalto: investigación federal iniciada sobre el grupo de inversión Bradley Hayes en medio de alegaciones de fraude. Escaneé el artículo con creciente incredulidad. La firma de Bradley estaba bajo investigación por engañar a inversores y operar potencialmente un sofisticado esquema Ponzi. El artículo mencionaba dinero familiar recientemente adquirido utilizado para atraer inversores adicionales con promesas de oportunidades exclusivas y rendimientos extraordinarios. Antes de que pudiera procesar completamente esta información, sonó mi teléfono. Era David. ¿Has visto las noticias sobre Bradley?, preguntó sin preámbulos. Meghan invirtió casi 8 millones con su fondo, continuó, su voz pesada. Intenté advertirle sobre la diversificación, pero ella dijo que Bradley tenía conexiones internas que garantizaban rendimientos. Durante los días siguientes, la situación se desmoronó con una velocidad asombrosa. Bradley aparentemente había huido del país, transfiriendo activos significativos a cuentas en el extranjero antes de que la investigación se hiciera pública. El desarrollo del resort de lujo de Meghan, destacado en sus publicaciones de redes sociales, se había derrumbado después de que los contratistas abandonaran el trabajo debido a cheques sin fondos, resultando en una pérdida de $2 millones. Lo más devastador fue la auditoría fiscal que reveló que Meghan no había contabilizado correctamente los impuestos de sucesiones, lo que resultó en multas que superaban los $1.5 millones. El shock y el alivio que esperaba sentir nunca se materializaron. En cambio, ver la vida de mi hermana implosionar desde la distancia se sintió vacío y triste, otra capa de pérdida además del duelo que todavía estaba procesando. Comenzaron a circular informes entre la familia sobre la incautación de los activos de Meghan. La tía Carol llamó para decir que la ropa de diseñador y los coches de Meghan estaban siendo embargados, la nueva casa puesta a la venta rápidamente con una pérdida significativa. A pesar de todo, mantuve mi distancia, centrándome en el próximo año escolar y en los beneficiarios de la beca conmemorativa que se anunciarían en la asamblea de otoño. Luego, comenzaron los mensajes de texto, una imagen espejo de los que había recibido durante la disputa de la herencia. Primero llegaron saludos vagos: «Hola, ¿cómo has estado?». Luego, insinuaciones veladas: «Las cosas han estado difíciles últimamente». Finalmente, apelaciones directas: «¿Podemos hablar? Necesito un poco de consejo sobre asuntos financieros». Los dejé sin respuesta, la herida aún demasiado fresca para arriesgarme a reabrirla. La tía Carol me proporcionaba actualizaciones, quisiera o no. Meghan ha estado llamando a todo el mundo pidiendo préstamos, informó durante nuestro almuerzo mensual. Le dijo al tío Bob que solo necesita superar algunos problemas temporales de flujo de efectivo, hasta que Bradley resuelva su malentendido con el gobierno. La idea de que Meghan todavía creyera en la inocencia de Bradley fue quizás la revelación más dolorosa.
El primer mensaje de voz llegó en lo que habría sido el aniversario de nuestros padres. La voz de Megan sonaba tensa, careciendo de su habitual confianza. Jessica, sé que ha pasado tiempo, pero esperaba que pudiéramos hablar sobre algunos asuntos financieros. Nada importante. Solo llámame cuando puedas. Lo eliminé sin responder. Siguieron 2 más en las semanas siguientes, cada uno más desesperado que el anterior. Mantuve mi silencio, protegida por la distancia y la vida tranquila que había reconstruido. La confrontación directa llegó un martes por la tarde. Estaba ayudando a un estudiante con dificultades de lectura cuando la secretaria de la escuela apareció en la puerta de mi aula. «Hay alguien esperando para verte en la oficina principal», dijo en voz baja. «Dice que es tu hermana». Megan estaba sentada rígidamente en la sala de espera, una sombra de su antiguo yo pulido. Su atuendo de diseñador había sido reemplazado por básicos de grandes almacenes, su manicura descuidada, su cabello carecía de su habitual peinado profesional. Cuando me vio, se levantó rápidamente, alisando su falda con manos nerviosas. «Gracias por verme», dijo formalmente, como si fuéramos conocidas de negocios en lugar de hermanas que una vez lo habían compartido todo. Caminamos en silencio hasta una cafetería cercana, la incomodidad entre nosotras una presencia física. Una vez sentadas con bebidas intactas frente a nosotras, Megan se aclaró la garganta. «Estoy segura de que te has enterado de mi situación», comenzó. Cuando no respondí, continuó, Bradley tomó algunas malas decisiones. Está trabajando para resolverlas desde el extranjero, pero mientras tanto, las cosas han sido difíciles. Ni una sola vez reconoció su papel en nuestro distanciamiento ni expresó remordimiento por sus acciones durante la disputa de la herencia. En cambio, enmarcó su visita como un contratiempo temporal en una trayectoria de vida por lo demás exitosa. «Esperaba que pudieras considerar un préstamo a corto plazo», dijo finalmente, con los ojos fijos en su taza de café. «Solo hasta que se aclaren los problemas legales de Bradley». «¿Y de cuánto sería este préstamo a corto plazo?», pregunté, mis primeras palabras desde que la saludé. Megan nombró una cifra que casi igualaba la cantidad total de mi acuerdo. «Todavía tengo un excelente crédito», añadió rápidamente. «Podría formalizarlo con intereses». La conversación se sintió surrealista, sentada frente a mi única hermana mientras esencialmente me pedía la herencia que me había quitado, ahora perdida por sus propias malas decisiones. Mantuve límites cuidadosos, sin acceder a su petición ni rechazarla rotundamente. «Necesitaré considerar esto cuidadosamente», dije, recogiendo mis pertenencias. Las decisiones financieras no deberían tomarse impulsivamente. La ironía de repetir el consejo que ella una vez había rechazado no pasó desapercibida para ninguna de las dos. 2 días después, cayó la última bomba. Un medio de noticias financieras publicó una exposición que detallaba el esquema de inversión fraudulenta de Megan y Bradley. El artículo reveló que gran parte del dinero del patrimonio de mis padres se había utilizado no para inversiones legítimas, sino para pagar a inversores anteriores y financiar su lujoso estilo de vida. Megan ahora enfrentaba posibles consecuencias legales ella misma, la investigación había descubierto sus firmas en numerosos documentos cuestionables. Cuando Megan volvió a llamar, su compostura se había desmoronado por completo. Entre lágrimas, reveló que Bradley la había dejado sin nada, transfiriendo sus activos líquidos restantes a cuentas a las que ella no podía acceder antes de desaparecer. Lo más devastador fue su confesión de que nunca había entendido realmente los documentos legales que Bradley había preparado para su firma. «Simplemente firmé lo que él me puso delante», sollozó. «Confiaba en él». Dijo que todo era lenguaje estándar para la protección de activos. La hermana que se había enorgullecido de su perspicacia empresarial y sofisticación financiera había firmado documentos de poder notarial que daban a Bradley control total sobre sus asuntos. En su codicia por mi parte de la herencia, se lo había entregado todo a un hombre que valoraba la riqueza por encima de todo, incluida ella misma. La ironía final llegó cuando Megan admitió que, durante la disputa de la herencia, nunca había leído las quejas legales completas que presentó su abogada. «Bradley se encargó de todo eso», dijo, con voz pequeña. Dijo que era solo un procedimiento estándar para asegurarse de que obtuviera lo que se merecía. Lo que se merecía. La frase hizo eco de las palabras de Bradley hacia mí meses antes, una cruel simetría en cómo su manipulación había cerrado el círculo. El acuerdo legal de Megan se finalizó 6 meses después de la desaparición de Bradley.
Evitó la cárcel cooperando con las autoridades, pero las sanciones financieras y los requisitos de servicio comunitario fueron sustanciales. Con sus activos congelados y su reputación hecha jirones, enfrentó una humillante dosis de realidad que ninguna cantidad de ropa de diseñador podía disfrazar. Después de una considerable reflexión y consulta con la doctora Williams, tomé una decisión que sorprendió a muchos que conocían nuestra historia. Me ofrecía ayudar a Megan con los gastos básicos de vida, no el estilo de vida extravagante al que se había acostumbrado, sino lo suficiente para mantener un modesto apartamento y lo esencial mientras reconstruía su vida. ¿Por qué la ayudarías después de todo?, preguntó Mark mientras discutíamos mi decisión durante la cena. La pregunta era válida, y mi respuesta me sorprendió incluso a mí misma. «Porque es lo que nuestros padres habrían hecho», respondí. Su dinero destruyó nuestra relación, pero quizás no tiene por qué definir nuestro futuro. Mi ayuda vino con condiciones. Megan tendría que trabajar en un empleo legítimo y demostrar responsabilidad financiera. A través de las conexiones de David, le conseguí un puesto administrativo en mi escuela, un humilde paso hacia abajo desde su anterior estatus corporativo, pero un empleo estable con beneficios de salud. La transformación de Megan no fue inmediata ni estuvo exenta de contratiempos. La primera vez que vio su pequeña oficina en el ala administrativa de la escuela, capté un destello de la vieja Megan, su nariz arrugándose ligeramente ante la iluminación fluorescente y el mobiliario anticuado. Pero la necesidad resultó ser un poderoso motivador, y gradualmente, Megan se adaptó a sus nuevas circunstancias. Trabajar en educación la conectó con el legado de nuestra madre de maneras inesperadas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, observé a mi hermana redescubrir valores que habían estado enterrados bajo años de búsqueda materialista. Se ofreció como voluntaria para la feria del libro de la escuela, recordando cómo su madre había hecho lo mismo. Comenzó a traer almuerzos caseros en lugar de pedir comida para llevar cara. Pequeños cambios se acumularon en un cambio más grande de perspectiva. Nuestros padres nos habían criado con valores claros que Megan había rechazado en favor de la visión de éxito de Bradley. Ahora, despojada de las apariencias de la riqueza, comenzó a reconectar con la persona que había sido antes de que el dinero se convirtiera en su vara de medir. 6 meses después de empezar su trabajo en la escuela, Megan se me acercó con una idea para un programa de educación financiera para estudiantes de secundaria. Si hubiera entendido los principios básicos de inversión, quizás habría cuestionado las promesas de Bradley, explicó. Quizás podamos ayudar a otros jóvenes a evitar errores similares. El podamos no pasó desapercibido para mí, una rama de olivo tentativa extendida después de tanto conflicto. Con los fondos restantes de mi acuerdo, establecí una pequeña fundación, apoyando causas que nuestros padres habían valorado, educación, investigación médica y programas de artes comunitarias. Cuando Megan preguntó si podía ser voluntaria en las iniciativas de la fundación, reconocí que era otro paso en su redención personal. La familia extendida que se había fracturado por nuestra disputa de la herencia se reunió lentamente en torno a estos desarrollos positivos. La cena de acción de gracias en casa de la tía Carol marcó un punto de inflexión, con Megan trayendo una tarta de manzana casera en lugar de los vinos caros que antes prefería. Mientras los miembros de la familia compartían recuerdos de nuestros padres, noté que Megan escuchaba atentamente, ocasionalmente secándose las lágrimas. Después de la cena, me apartó a la tranquilidad del solarium de la tía Carol. He estado intentando encontrar las palabras adecuadas, comenzó, su voz temblorosa. Pero no hay palabras suficientes para describirlo completamente que te traicioné a ti y a la memoria de nuestros padres. La disculpa que siguió fue cruda y genuina, libre de las manipulaciones calculadas que habían caracterizado nuestras interacciones anteriores. Me convencí a mí misma de que merecía más porque vivía una vida más grande, admitió. Pero estaba midiendo las cosas equivocadas por completo. El perdón no llegó fácilmente ni de golpe. Todavía había momentos en los que recordar su frialdad durante la disputa de la herencia me detenía a mitad de conversación, un frío repentino a pesar de nuestra relación que se calentaba. Pero ver los esfuerzos genuinos de Megan por reconstruir su vida con integridad creó espacio para una sanación que ninguna de las dos había creído posible. Mark me propuso matrimonio en mi cumpleaños, no con un extravagante diamante que habría impresionado a la vieja Megan, sino con el anillo restaurado de mi abuela que él había recuperado en secreto de la venta de bienes. El simple gesto encarnaba todo lo que yo valoraba, la consideración por encima del alarde, el significado por encima del valor monetario. Para mi sorpresa, Megan se volcó en ayudar a planificar una pequeña y significativa ceremonia.
No tienes que hacer esto, le dije mientras ella montaba centros de mesa hechos a mano en su apartamento. Lo sé, respondió, concentrada en arreglar flores silvestres en frascos de cristal. Quiero hacerlo. Cuando le pedí a Megan que fuera mi dama de honor, las lágrimas en sus ojos hablaron volúmenes sobre nuestro viaje desde el distanciamiento hasta la reconciliación. La boda en sí fue todo lo que a nuestros padres les habría encantado, íntima, alegre, centrada en las relaciones en lugar de las apariencias. Megan estuvo a mi lado con un sencillo vestido azul, su breve brindis capturando el viaje de nuestra familia sin referirse directamente al doloroso pasado. Nuestros padres nos enseñaron que la verdadera riqueza reside en cómo nos tratamos unos a otros, dijo, levantando su copa. Jessica nunca olvidó esa lección, incluso cuando yo lo hice. La estoy aprendiendo de nuevo, a través de su ejemplo. El momento más profundo de sanación llegó 6 meses después de la boda. Megan sugirió que visitáramos las tumbas de nuestros padres juntas en el aniversario del accidente. De pie ante la lápida compartida, Megan colocó flores frescas junto al marcador. ¿Crees que me perdonarían?, preguntó en voz baja. Ya lo hicieron, respondí. Nos perdonaron antes incluso de que cometiéramos nuestros errores. Eso es lo que hacen los padres. Nos quedamos en silencio, 2 hermanas que habían recorrido un camino doloroso para llegar a una verdad que nuestros padres habían vivido, que las relaciones perduran más que las posesiones, que el carácter importa más que la riqueza, y que el perdón, aunque difícil, ofrece el único camino a seguir después de la traición. La herencia que casi nos destruyó finalmente reveló quiénes éramos realmente. Para Megan, expuso una vulnerabilidad al materialismo que casi le costó todo. Para mí, puso a prueba mi compromiso con los valores que nuestros padres habían inculcado. Al perder el dinero, había preservado algo mucho más valioso. Al ganarlo todo, Megan se había perdido a sí misma antes de encontrar el camino de regreso. Mientras veo a mi hermana reconstruir su vida con una sabiduría recién descubierta, a menudo pienso en cuál fue el verdadero legado de nuestros padres. No los 12 millones de dólares que aparecieron y desaparecieron tan dramáticamente, sino el ejemplo que dieron a través de décadas de tranquila integridad. Vivieron de acuerdo con sus valores en lugar de su cuenta bancaria, encontrando alegría en el propósito y las relaciones en lugar de las posesiones. Al final, esa fue la herencia que importaba, la que me sostuvo a través de la traición y finalmente ayudó a recuperar a mi hermana de la búsqueda vacía de riqueza a cualquier precio. Si has llegado al final de esta historia, me encantaría saber si alguna vez has experimentado un conflicto familiar por dinero o posesiones, y cómo navegaste esas aguas desafiantes. Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia o cualquier reflexión que esta historia te haya provocado. Y si encontraste valor en este viaje a través de la pérdida, la traición y la redención, por favor considera suscribirte y compartirlo con otros que podrían estar enfrentando desafíos familiares similares. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la integridad y el amor que aportamos a nuestras relaciones. Gracias por escuchar mi historia.